En este video, Alejandro Vargas, Jorge Armando Martínez, Daniela Sorrella y Alonso López les vamos a presentar uno de los mayores problemas de nuestro país, México, que es la corrupción. Vamos a hablar de lo que es el problema, en qué consiste, luego vamos a dar los resultados de unas encuestas que hicimos sobre cómo los mexicanos ven la corrupción y por último vamos a dar nuestras propuestas, nuestras soluciones. El problema de la corrupción en México es que empieza desde los niveles más bajos. Es decir, desde que somos pequeños se nos enseña que está bien hacer ciertas trampas o atajos para conseguir un resultado. Cuando al principio es algo muy simple o es algo inocente, en la vida cotidiana o a la larga cuando somos adultos nos facilita tomar decisiones incorrectas con más facilidad. Ejemplos que se me vienen a la mente de primera mano serían cuando nuestros papás van a ser multados y le dan mordida al policía y el cual lo acepta y nosotros de pequeños lo vemos y lo vemos como algo normal. Otras cosas serían copiar en un examen. Otros ejemplos serían robar un dulce, quitarle a nuestros compañeros. Cosas tan significantes como quitarles un lápiz ya son actos de corrupción, son actos de robo, de vandalismo, que son pequeños a muy pequeña escala. Pero cuando nosotros vamos creciendo, se nos facilita, o a los políticos o a cualquier persona en la oportunidad, se le facilitaría poner una firma o poner un cierto nombre para ganar un beneficio, lo cual es solo una firma, pero termina siendo una corrupción de millones de pesos. Es el problema, que a nosotros nunca se nos da una clase o se nos imparte cierta educación para no cometer estos pequeños delitos que a la larga van a perjudicarnos más. Bueno, después de ver los datos que recuperamos con las encuestas, vimos que la mayoría de la gente no confía en su gobierno y unos cuantos confían en ciertas tareas que les asignan a los cargos públicos. En las encuestas se dio que la mitad de las encuestadas sí votaron y la otra mitad prefirió no votar. En cuanto a si conocen algún político o no, 8 de 10 dijeron que sí. Al preguntarles si serían corruptos bajo alguna propuesta de corrupción, 6 dijeron que sí y 4 dijeron que no. Al preguntarles si creen que hay algún político que no sea corrupto, dijeron que pocos. Ese fue el dato que más prevaleció. Al preguntarles si conocen alguno que sea corrupto, fue mitad y mitad, o sea 5 y 5. Y para los que le preguntamos que si han intentado algo para detener la corrupción, 7 dijeron que no, mientras que 3 dijeron que sí. Y al preguntarles que si creen que hay solución para la corrupción en México, el valor que predominó fue no. Llegamos a la conclusión después de ver los resultados de las encuestas y la información con la que contamos, que para evitar la corrupción y disminuirla, una de las varias soluciones con las que contamos es empezar desde casa. Es que desde actos tan pequeños y tan simples, los padres los lleven a cabo frente a sus hijos, para que los hijos vean que siempre hacer lo correcto es la mejor opción. Que si podemos hacer cierto acto indebido, por más pequeño que sea, para recibir un beneficio, siempre es mejor hacer lo que debemos, siempre es mejor hacer lo moralmente correcto, porque esto nos va a formar como personas y esto te va a traer beneficios a la larga. Entonces creemos que todo empieza con la familia, con los niños. Otra de las soluciones que tenemos es algo parecido a la ley 3 de 3. Es algo en lo que los ciudadanos puedan tener la iniciativa, puedan tener el acceso total y ellos puedan tener la respuesta a qué se debe de hacer sobre los gastos de los políticos. Es decir, que los ciudadanos tengan acceso total al presupuesto, a los gastos y a las compras que se hizo con este presupuesto para que vean si coinciden o no los precios. Y la última solución con la que contamos es fomentar y concientizar a la gente de las consecuencias que tiene la corrupción. Es decir, como podemos reforzar lo que vimos en clase del video, en el cual los policías tenían que arrestar cierta cantidad de personas. Y nunca nadie toma en cuenta que esa persona fue privada de su libertad y va a pasar años tras la reja por cosas que no cometieron. Y es crear y fomentar las consecuencias de corrupción, de lo que tú haces por tu beneficio, cómo afecta a otras personas. Gracias.